Buenas noches. La clase de hoy es sobre fuentes de alimentación. Este es uno de los temas más importantes porque en todo equipo electrónico, si la fuente de alimentación no funciona bien, todo el equipo no funciona. Entonces van a prestar mucha atención. Solamente quiero que después de la clase puedan ustedes repasar la clase unas 2 o 3 veces, aunque sea, hasta que quede todo bien claro. Bien, vamos a comenzar indicando que las fuentes de alimentación lineales son son sistemas electrónicos que cambian un voltaje de entrada de corriente alterna procedente de la red de 220 voltios en un voltaje de salida de corriente continua. Si estamos cambiando la corriente alterna de la línea en un voltaje de corriente continua, ¿no? Los equipos electrónicos requieren voltajes continuos. Estos voltajes pueden obtenerse mediante pilas, baterías, pero su vida útil es limitada y requieren ser sustituidas constantemente. Claro, las mejores fuentes de alimentación son las baterías o las pilas, ¿no? Pero estas habría que ir constantemente cambiando, recargando, etcétera. Es por esta razón que se han diseñado fuentes de alimentación electrónicas que cambian el voltaje de corriente alterna de la línea en un voltaje de corriente continua y además adaptan ese voltaje de la línea a un voltaje. Bien, los bloques de una fuente de alimentación son entra por aquí el voltaje de la línea, transformador de entrada. La función del transformador de entrada es cambiar el voltaje de línea de 220 en un voltaje de 6 voltios, 9 voltios, 12 voltios, de alterna también, o sea, no transforma nada, solamente cambia el voltaje de línea de 220 voltios de corriente alterna en un voltaje mucho más pequeño, que puede ser, como les digo, 6 voltios de corriente alterna, 9 voltios de corriente alterna, 12 voltios de corriente alterna, etc. Luego entramos a una etapa que se llama la rectificadora. Esta rectificadora lo que hace es, empieza ya a cambiar este voltaje alterno que está entrando aquí, por ejemplo, de 6 voltios, lo empieza a cambiar y lo vuelve ya un voltaje de corriente continua, pero todavía pulsante. No es corriente continua pura, tenemos un voltaje de corriente continua pulsante. De ahí entra un filtro. Este filtro es el que agarra y rellena esos pulsitos que están viniendo de aquí, que ya son de corriente continua pulsante, los rellena obteniendo ya a la salida un voltaje de corriente continua. Además se le aumenta un estabilizador de voltaje, que ese es el aumento, que la fuente hasta aquí ya ha cumplido su función. El estabilizador de voltaje lo que hace es tratar de mantener estable ese voltaje de corriente continua, aunque haya variaciones en los voltajes de entrada. Y luego tenemos un regulador de corriente, que son unos transistores que van a regular la corriente. ¿Qué significa eso? En vez de hacer que los dispositivos de estabilización tengan mayor potencia, yo puedo utilizar reguladores de corriente, usar los componentes aquí, los normales, y con ese regulador de corriente puedo incrementar un poco la corriente que va a necesitar la carga, o sea, digamos su radio, su televisor, su computadora, etc. Entonces, estos bloquecitos sí tienen que saber como su nombre. Bien, tenemos transformadores. Dice, reduce el voltaje de corriente alterna de entrada a niveles más adecuados para alimentar dispositivos electrónicos. Ejemplo, entrada al primario 220 voltios corriente alterna, salida en el secundario 6 voltios corriente alterna. Esto puede ser también, de acuerdo a la necesidad del fabricante, 9 o 12 voltios. Luego tenemos los rectificadores. Es el encargado de combinar el voltaje de corriente alterna del secundario en un voltaje de corriente continua pulsante, ¿no? Vamos a ver, y es un voltaje de corriente continua, pero todavía hay algunas pequeñas variaciones produciendo. Entonces, aquí tengo ya el sistemita de rectificadores de media onda. Aquí tengo el voltaje de corriente alterna que está entrando al primario de este transformador, se induce al secundario que tiene menos vueltas, y entonces el secundario es de 0 a 6 vueltas. Aquí solamente trabaja, como estamos usando con un solo diodito, con la mitad del pulso de corriente alterna. Con esta mitad del pulso de corriente alterna
el cátodo se polariza negativamente, el ánodo positivamente y circula una corriente, dejando en la carga, decimos carga al equipo que conectamos, puede ser su radio, su televisor, su computador, etcétera, a eso llamamos carga. Entonces la carga ya es corriente continua, pulsante, tengo el negativo y el positivo, ya está definido. Aquí hablamos de que ¿por qué es pulsante? Porque trabaja con mitad del ciclo de corriente alterna, luego no trabaja, luego vuelve a trabajar con la mitad del ciclo de corriente alterna, luego no trabaja y así sucesivamente. El diodo rectificador conduce cuando el ánodo es positivo, es decir, durante los semiciclos positivos, produciendo una caída de voltaje en la carga. Como trabajamos con los semiciclos positivos, el voltaje en la carga va a ser 3 voltios, ¿no? Porque una onda de corriente alterna, si trabajaríamos con la señal completa, tendríamos 6, pero como estamos trabajando solamente con la mitadcita, tenemos aquí solamente 3 voltios. Que no les había indicado bien, tal vez, en este rectificador de onda completa con 2 diodos, el secundario tiene que tener un punto medio, ¿sí? Tiene que tener un punto medio. En consecuencia, este otro no tiene punto medio. Yo tengo aquí el punto A, el punto B. Aquí, por ejemplo, voy a tener los 6 voltios de corriente alterna. Estoy colocando diodos en puente, que se llama, ¿no? Entonces, con el semiciclo positivo viene la corriente por acá, pasa por D2, baja por acá, viene, sube en la resistencia de carga, haciendo negativo y positivo, viene por aquí, pasa por D4 y llega al punto A, ¿no? Desarrollando el semiciclo positivo. Luego tengo el semiciclo negativo, que al aparecer el semiciclo negativo se cambia ya. Viene de aquí, de A, viene por acá, atraviesa D1, viene por aquí, va por la resistencia de carga, de negativo a positivo, sigue circulando la corriente, va por D3 y llega al punto B. En un caso sale de B y llega a A, y en el otro sale de A y llega a B. Y hemos desarrollado también el otro semiciclo, que tengo aquí positivo, negativo, positivo, negativo. Este tipo de fuente del tipo puente, que se llama con rectificador puente, es uno de los más utilizados. Aquí dice cuando entre los puntos A y B se presenta el semiciclo positivo de la corriente alterna, conducen los diodos D2 y D4, produciendo en RL una corriente con polaridad negativa y positiva. Cuando entre los puntos A y B se presenta el semiciclo negativo de corriente alterna, conducen los diodos D1 y D3, produciendo en RL una corriente con polaridad negativa y positiva. En esta forma, en RL se obtiene una corriente continua pulsante no interrumpida, ¿no? No se ha interrumpido acá. Bien, luego aquí tenemos el filtro. El filtro viene a ser un capacitorcito que se coloca aquí, ¿no? Ya sabemos aquí cuando aparece el semiciclo positivo, viene la corriente por acá, pasa por este diodo, viene por aquí, viene por acá, sube otra vez por la carga y luego cierra su circuito en el punto A. Luego para el otro semiciclo sale del punto A, pasa por este diodo, viene por acá, sube otra vez de negativo a positivo, llega aquí y de aquí ya baja por este otro diodo y completa el otro semiciclo. Entonces aquí tenemos los dos semiciclos, el semiciclo positivo, el semiciclo negativo. El semiciclo positivo y el semiciclo negativo, los dos tienen, fíjense, la misma dirección, son igualitos. Entonces este sería el que está con rayitas punteadas, es el voltaje rectificado. Entonces el capacitor se encarga, ya les decía, de rellenar. Va a rellenar estos espacios que se han producido aquí, que les estoy mostrando. Estos espacios va a rellenar el capacitor con un voltaje, pero al tiempo de rellenar aumenta un poco el voltaje. Por ejemplo, si yo tengo aquí un voltaje de 6 voltios hasta aquí, más el voltaje que ha rellenado el capacitor, voy a tener un voltaje, por ejemplo, de 6.6 voltios. Entonces, esos 0,6 voltios viene a ser el voltaje de riso, ¿no? Aquí, que se va produciendo. Al tiempo de rellenar estos espacios que se han producido aquí, este es el voltaje rectificado, que sería, por ejemplo, de 6 voltios, aumenta un poco más el voltaje, ese se llama voltaje de
riso, ¿no? El capacitor rellena la corriente pulsante que se obtiene del rectificador, pero en este proceso el relleno incrementa el voltaje de la onda rectificada. Para ser útil este incremento de voltaje denominado de riso no deberá ser mayor al 10% del voltaje rectificado, ¿no? Nos estamos refiriendo al aumento de este pequeño voltaje que tenemos acá. Bien, vamos a colocar ahora el estabilizador de voltaje. Ya habíamos dicho, tenemos el transformador, ya sabemos qué hace, el rectificador también, y tenemos el capacitor de filtro. Ahora voy a colocar aquí una resistencia RE y un diodo Zener, ¿sí? Y aquí tengo la carga. Entonces, ¿qué es lo que hace la resistencia RE y el diodo Zener? Este diodito va a estabilizar el voltaje que se presenta entre sus dos extremos. Si yo tengo 6 voltios aquí en los extremos del diodo, le están llegando 6 voltios, esos 6 voltios aquí no van a variar mucho. Si sube 6.3 voltios, aquí vamos a mantener 6 voltios. Si va a 5.8 voltios, aquí vamos a tener 6 voltios. Entonces, trata de estabilizar el voltaje de salida del rectificador, que ha sido ya filtrado, trata de mantener estable, ¿no? Entonces decimos, a la salida del capacitor se obtiene un voltaje de corriente continua. Si se requiere estabilizar ese voltaje, se coloca un resistor RE y un diodo Zener, los cuales producirán en RL un voltaje prácticamente constante. Habíamos dicho que un diodo, cuando se lo coloca inversamente, es polarización inversa, lo que hace es estabilizar el voltaje entre los extremos del diodo. Bien, ahora ya tenemos acá el transformador y hemos visto qué hace, el rectificador también, el filtro también, el estabilizador de voltaje, y aquí estoy utilizando dos transistorcitos. Puedo utilizar también uno solo, solamente Q1, y de aquí sacar la RL, pero estoy utilizando dos. Este se denomina un sistema Darlington. Este sistema me va a entregar a la carga una corriente un poquito más alta que la que me entregaría directamente el Zener. Para que el Zener me entregue una corriente un poco más alta, tendría que colocar un Zener de mayor potencia, más grande. Para evitar eso, lo que hago es colocar un sistema de dos transistores en Darlington, se llama esta conexión, y para aumentar la corriente que requiere la resistencia de carga, ¿no? Dice, al colocar en la salida un transistor o dos transistores en Darlington, logramos reducir la resistencia de salida para la fuente de alimentación, lo que nos indica una alta relación de estabilización. Además del diodo Zener y la resistencia son de menor voltaje, pudiendo entregar una mayor corriente a RL. Entonces, estos nos van a entregar una mayor corriente sin necesidad de modificar estos dos componentes. Bien, yo quisiera que esto lo repasen 2 o 3 veces. Tienen que aprenderse estos circuititos rectificadores, sí, de memoria, y a la siguiente semana tenemos exámenes. Y cualquier cosita, por favor, me pasan cualquier duda directamente a mi WhatsApp.